no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Buenos días, familia Piedras Vivas. El día de hoy vamos a meditar respecto de Números capítulo 20, que es un capítulo cargado de emociones y pruebas, de duelo, murmuración, enojo, rechazo y muerte. Pero en este capítulo también podemos ver cómo Dios nos revela su fidelidad, su santidad y su gracia. En el primer versículo dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. María, recordemos, es una figura muy importante en la historia de Israel. Ella cantaba, el pueblo de Israel se motivaba mucho con sus cánticos, y vemos que esta pérdida fue una gran pérdida para el pueblo de Israel. En nuestra vida también nosotros enfrentamos duelos y vacíos, pero Dios sigue acompañando a su pueblo en el camino. Luego en los versículos del 2 al 5 nos dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y habló Jehová a Moisés diciendo: hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. En estos versículos vemos cómo aún había esta rebelión por parte del pueblo de Israel, ¿no? Siempre recordando lo pasado y viendo las carencias y no todo lo que Dios había hecho, ¿no? Hasta ese momento por el pueblo de Israel. Y este era sus reclamos, ¿no? Y ante ello, pues, Moisés y Aarón se postran delante del Señor, y el Señor les da órdenes claras, le da una orden clara a Moisés, le dice: hablad a la peña a vista de ellos. Sin embargo, Moisés lo que hace es golpear la peña, no realiza, no obedece conforme al mandato del Señor por estar tal vez lleno de sus enojos y de alguna manera demostrar, ¿no?, que Dios lo está usando, ¿no? Sin embargo, esto es una falla, un error por parte de Moisés en obedecer completamente al Señor, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de este error de Moisés, Dios en su misericordia proveyó de agua en abundancia al pueblo de Israel, ¿no? Debemos tener en cuenta que el Señor siempre es fiel, ¿no?,
a su palabra y esa misericordia grande para su pueblo, ¿no? En el versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios es fiel, pero también es santo. La desobediencia tiene sus consecuencias y Él les manifiesta que toda esa congregación no va a toda esa generación, pues no va a entrar a la tierra prometida. En el versículo 14 al 17 dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Y Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y Edom salió contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Entonces vemos cómo es este rechazo de parte de Edom, ¿no? Que eran los hermanos de Israel, los edomitas, descendientes de Esaú. Les niegan el paso por su tierra. Y aquí podemos aprender algo, ¿no? Que muchas veces enfrentamos rechazo, incomprensión, incluso de nuestros hermanos, pero Dios sigue abriendo caminos, aunque no sean los que esperamos. Luego vemos este pasaje respecto de la muerte de Aarón en el monte de Hor. Y partieron los hijos de Israel, toda la congregación de Cades, y vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación de Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Entonces vemos otro golpe para el pueblo en donde muere Aarón, el sumo sacerdote, pero su ministerio no termina allí, sino que es transferido a Eleazar, su hijo. Entonces vemos que Dios siempre cumple con su palabra, pues dijo que ninguna de esa generación iba a entrar a la tierra prometida. Y en este capítulo vemos cómo empieza con la muerte de María y termina con la muerte de Aarón. Ellos que eran personajes representativos para el pueblo de Israel. Pero también aprendemos, ¿no?, que los siervos de Dios pasan, pero su obra continúa. Dios siempre levanta nuevas generaciones para cumplir su propósito. Entonces, en todo este capítulo vemos esas pérdidas, ¿no?, de María y de Aarón, pero sin embargo aprendemos que Dios sigue siendo nuestra esperanza. Vemos el fracaso de Moisés, pues por ese error, ¿no?, ese fallo, vemos como Dios también le dice que tampoco va a entrar a la tierra prometida. Pero también tenemos y aprendemos que Cristo es nuestra roca, ¿no?, de agua viva. Vemos también el rechazo de Edom, pero también el Señor nos muestra en este pasaje que Dios, que a seguir confiando en Él, aunque no cierren las puertas. En esta transición del sumo sacerdote de Aarón a Eleazar, podemos ver cómo Dios asegura que su obra nunca se detenga. Entonces, en este capítulo 20 de Números,
Nos muestra un pueblo frágil y líderes limitados, pero un Dios fiel, santo y misericordioso. Él provee agua, guía a su pueblo aún en medio del rechazo y asegura la continuidad de su obra. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Señor, gracias porque aún en el desierto tú eres nuestra roca. Ayúdanos a obedecerte plenamente, a confiar en ti cuando enfrentamos pérdidas o rechazos y a santificar tu nombre en todo momento. Que tu gracia nos sostenga hasta entrar en la tierra prometida de tu presencia eterna. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita